Hola EduFollowers, el programa de hoy se titula Educación actual versus patrones del pasado. Espero lo disfrutes con nuestra invitada especial, profesora Olga García. Hola, feliz día mis queridos EduFollowers. Hoy en nuestro primer programa de Cosas y Casos de Educación tenemos a nuestra invitada especial, la profesora Olga García. Bienvenida. Gracias por la invitación, Galina. Ok. Vamos a hablar un poco sobre Olga. Ella nació en Caracas el 19 de agosto, estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad Santa María, donde se graduó de abogado. Tiene un máster en gerencia pública en la Universidad Católica Andrés Bello, una especialización en educación a nivel superior en la Universidad José María Vargas de Venezuela y tiene otro en educación temprana y como paralegal en Oklahoma University. Tiene credencial de director en nivel bronce otorgado por la Universidad Oklahoma University. Outreach Program. Vives hace casi 26 años en Norman, también Oklahoma, y en Venezuela ejerciste varios cargos en la administración pública como jurista. Pero aquí siempre te has desempeñado como docente en diferentes niveles y eres fundadora junto a tu esposo del Centro Infantil Bilingüe Kid Planet y de la primera Academia de Español de Norman, American Spanish Academy. De verdad que es un currículum bastante amplio, bastante interesante, pero Olga, cuéntanos un poco cómo fue todo esto, cómo fue este pasar de la noche a la mañana de Venezuela a Oklahoma. Bueno, para hacerlo concreto, somos paisanos de Venezuela también, y no es un secreto para todos los que somos hispanos del gran cambio político que se dio en Venezuela en el año 99, comenzó en el 96, donde tomó posesión del país el movimiento chavista y hubo un gran cambio de sistema. Y mi esposo, que también ejercía cargos públicos, nosotros trabajamos en ese momento para la que en ese momento era la gobernadora del estado de Esparta, el SAE. Decidimos que ante tantos cambios, donde ya empezó, desde allí ya se venía viendo las terribles situaciones que iba a pasar en el futuro. Mi hija tenía en ese momento 7 años, mi hijo tenía solamente un añito. Hablamos con la familia, le dijimos vamos a emigrar. Creo que fuimos uno de los primeros grupos que emigramos, pensando en el futuro de nuestros hijos y pensando que veíamos lo que pasó, finalmente pasó, sabíamos lo que venía. Primero porque yo en ese momento ya acababa de terminar un máster en gerencia pública y muchos de los compañeros que estudiaron en gerencia en la Universidad Católica Andrés Bello eran chavistas, profesores eran chavistas y ellos mismos decían sus planes de gobierno. Entonces decían, nosotros sabíamos lo que podía ocurrir, que finalmente, aunque no lo queríamos, ocurrió. Y para salvar en cierta forma a nuestros hijos no pasaran por eso, tuvieran como un futuro mejor. Sí, sufrimos mucho afuera, porque emigrar no es fácil, nos costó muchísimo, y el primer grupo que emigró muchísimo, a Oklahoma aún más, porque Oklahoma era un estado donde aquí conseguimos muy poquitiquitos venezolanos que habían emigrado del programa de la Mariscal de Ayacucho, habían emigrado del programa de Ingeniería en Petróleo de Oklahoma University o Oklahoma State University de Stillwater. Bueno, yo mientras tanto, teniendo inclusive fe en Venezuela, decía, mientras tanto yo voy a estudiar inglés y cuando regrese puedo ser doctor en leyes. Y bueno, ya tengo el doctorado y así me inscribí a estudiar inglés en OU. Y así fue como empecé esa gran aventura. Y mi hijo estudiando y mi hija estudiando chiquitos los dos, nosotros sin conocer a nadie aquí, fue difícil. Pero bueno. ¿Tus hijos nacieron acá? No, ellos nacieron ambos en Venezuela. ¿Cómo recuerdas tú esa educación de Venezuela cuando eras niña y adolescente, en esas dos etapas?
Bueno, la educación venezolana, yo siento que Venezuela tuvo una gran educación. En ese momento teníamos grandes profesores, teníamos un Ministerio de Educación excelente, donde el pedagógico de Caracas y el pedagógico de Maracaibo y el pedagógico de los diferentes estados formaban grandes educadores. Sí. Teníamos como, vamos a decir, como ídolos de la educación, un gran José María Vargas, teníamos un Andrés Bello, inclusive mi educación de bachillerato fue en el Liceo Andrés Bello. Entonces tú veías un Liceo Andrés Bello donde era integral, donde tú tenías un odontólogo, donde tenías un psicólogo, un departamento de psicología, donde tenías un departamento de educación física, donde tenías un departamento de todo tipo de odontología, de apoyo de todo tipo, de apoyo familiar. Entonces, el educador era en realidad educador, no era la persona que venía a cubrir las necesidades del hogar. Exacto. Yo pienso que ahorita hay un cambio de rol. Por eso, cuando yo fui niña, yo en realidad me gustaba mucho ir para la escuela. Yo empecé preescolar sin tener edad de ir para preescolar. Mi hermano mayor, Carlos, se llama Carlos, está vivo todavía, Carlos, gracias a Dios. Él iba para preescolar y yo me iba con él, porque yo quería ir para preescolar. ¿Por qué? Porque nos gustaba ir al colegio. Nos gustaba ir para el colegio porque teníamos toda una educación integral, teníamos arte, y nos gustaba la poesía, nos gustaba ir al teatro, hacer teatro, el coro, nos gustaba todo ese tipo de educación con que contábamos en Venezuela. Y no solamente en Venezuela, yo creo que en Sudamérica en general, en Centroamérica también, aunque en Centroamérica menos, pero tú ves a México tiene grandes profesionales. ¿Por qué? Porque la educación era una educación que tenía grandes valores y los educadores eran verdaderos educadores. Olga, ¿cuál crees tú que era el rol del maestro en el pasado? El rol del maestro era instruir. En comparación con el maestro ahora. El maestro se ha convertido más, lo veo yo ahora, bueno, primero que la familia ha cambiado su rol. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá ya pasan mucho tiempo afuera porque tienen que trabajar para poder cubrir las necesidades. Entonces ya la mamá, que antes pasaba tiempo en el hogar y podía educar al hijo en el hogar con los valores básicos, y eso no existe. No. Entonces los maestros tenemos que educar con esos valores básicos que ya no están en el hogar, más la instrucción, que es lo que es darle a los niños las herramientas para que ellos puedan, de formación, para que ellos puedan tener los conocimientos necesarios para el futuro. Exacto. Es cierto. ¿Qué prácticas educativas del pasado consideras que deberían mantenerse hoy? Bueno, creo que debíamos rescatar el verdadero valor del maestro. Sí. Creo que debemos rescatar el verdadero respeto al maestro. Se ha perdido el respeto y el valor del maestro. Quizás hacia todo. Sí, hacia otros profesionales también. Pero hemos visto que cualquier persona de pronto piensa que puede pararse en un salón de clase y ser maestro. Y no es así. Sí, no todo el mundo. Una cosa es instruir y otra cosa es enseñar. Exacto. O sea, por eso es para algo tú vas a una universidad a ser maestro. Cuando yo hice el posgrado, y yo lo decía cuando a mí me ofrecieron aquí, no señora, que queremos que usted sea maestra, que no, yo no puedo. Primero en Venezuela cuando yo me gradúo de abogado y me ofrecen dar clases en la universidad, yo le digo, no, yo no me voy a parar ahí enfrente a dar clases porque yo soy abogado, pero yo no soy profesora. Yo tengo que estudiar para yo saber cómo dar clases, pues yo creo que eso debe tener su ciencia, eso debe tener sus ciertas herramientas, y por eso yo estudio la especialización en educación. Por eso yo me voy en Venezuela. Pero yo lo hago para dar clases en la universidad. Y cuando yo llego aquí, en Estados Unidos, que yo veo a mi hijo, y mi hijo llega a un programa que es de aquí del estado, que se llama Head Start, un kinder, y yo veo niños hispanos aquí que no hablan nada de inglés. Yo estaba estudiando inglés en la universidad.
y yo le decía, estaba estudiando inglés en la universidad, Okay. pero yo veía muchos niños hispanos que no hablaban nada de inglés. Oh, Y entiendo. yo los ayudaba a ellos a traducirle a la maestra. Yo no sé si fue algo que me tocó pues en ese momento. Dice, mira, él te está pidiendo ir al baño, él te está diciendo esto, trataba de traducirle a la maestra, y así yo practicaba mi inglés que estaba estudiando en ese momento. Y pasaba ratito con mi hijo en la transición de que él no llorara para yo poderme despegar de él y ir a la universidad. Pues me tocó ver muchos niños que había ese corte de la falta de comunicación entre la maestra y el niño por la gran barrera del idioma. Sí, Entonces a mí yo trataba de ser como un instrumento de ayuda. por supuesto. Y ella me dijeron, mira, ¿tú quieres venir a enseñar? Y yo, no, yo no puedo venir a enseñar aquí si yo no sé cómo enseñar. Y ahí me pongo a estudiar yo Early Education, educación temprana, porque me parecía mi responsabilidad venir a enseñar algo que yo no sabía hacer. Pero lo hace muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué aspectos del sistema educativo actual consideras positivos frente al de antes? Bueno, de hoy podemos tomar muchas herramientas, si hay herramientas, porque yo sé que la tecnología es una de ellas, sí, pero no podemos abusar de esas herramientas. Por supuesto. La tecnología ha sido una gran herramienta, pero a veces se abusa. Entonces tú ves niños que no saben escribir, porque saben manejar el teclado, pero no saben cómo escribir corrido, script. Tú sabes ver que un niño no se sabe leer sino una pantalla, pero no un libro. Entonces debemos volver. Eso es la pregunta anterior cuando me decía, ¿qué volverías a rescatar del pasado? Eso. O sea, la lectura, mayor escritura, para que no se nos pierda, porque estamos perdiendo la escritura. Y hablar mucho con los niños. Estamos Buscar la perdiendo la manera de que lectura. ellos hablen, de que ellos tengan, interactúen, porque lamentablemente el tiempo en pantalla está Y eso nos ha traído consecuencias. problemas, inclusive psicológicos, Sí, por supuesto. dependencia de estos instrumentos nuevos. Por supuesto. Entonces hay depresión. Antes yo le decía a mi hijo, mamá, porque amigos, que depresión. En Venezuela, mi país, hablo por mi país, a nosotros, nuestros padres, no se oía esa palabra. No se oía. Nosotros no nos hablaban de depresión en la escuela. Ahora tú oyes, no, que ADHD, déficit de atención. Sí, es verdad, de pronto sí había niños un poquito con menos atención que otros, pero no eran tratados de la manera en que lo estamos tratando ahora. También hay muchos problemas de consumo de estupefacientes y todas esas cosas. Imagínate. Y el hecho de que los padres tienen que trabajar. Que tienen que trabajar, que no ahorita hay tiempo de calidad. se convirtió o sea, ¿quién es el babysitter del niño o el celular? El celular, O la tableta. Entonces, ¿qué usaría yo de ahorita? Bueno, yo haría una mezcla, pero con medida. Con medida. En mi escuela donde yo trabajo, le digo, bueno, mira, cada maestra es dueña de su cátedra, de su clase, pero mis niños, el iPad lo usan muy poquito tiempo durante la semana. Yo quiero que ellos lean. Yo quiero que ellos escriban. Ellos copian, que copien y dentro de la copia puedan detectar, por ejemplo, cuál es el verbo, cuál es el sustantivo, que ellos mismas puedan ellos de ahí sacar una oración diferente a lo que están leyendo o hacer un resumen, a pesar de que están chiquitos, ellos mismos con sus palabras puedan decir de qué se trató lo que leyeron. Exacto. ¿Crees que los estudiantes respetaban más a los docentes de actualmente? ¿Sí? Que había más respeto. Sí. Pero eso tenía mucho que ver con los padres, Con la educación. con nuestros padres. Porque nuestros padres nos decían que yo no quiero que la maestra me diga que te portaste mal. Yo no quiero, o sea, los papás le daban su lugar al maestro. Por supuesto. Los padres le daban el debido respeto al maestro. Ahorita no, el maestro ha perdido todo el respeto y la autoridad. Exacto, y los papás de antes iban hasta la escuela, hablaban con el maestro y le decían, usted me avisa. Sí, señor, Si se porta mal, usted me avisa, me lo dice con toda tranquilidad, que ya yo sé lo que voy a hacer en la casa. Comunicación, Sí. Comunicación. Sí, y los maestros, no había WhatsApp, no había la tecnología, tanta tecnología, y al menos había algún tipo de comunicación, un cuaderno que iba y venía, donde hablaban con los padres,
pero siempre había ese momento en el que había ese contacto maestro, representante Sí. o padre. Para los que no saben, el término representante lo utilizamos en Venezuela para Los padres hablar sobre los de los padres. alumnos. Y de esa manera había ese contacto y no se perdía esa continuidad y esa comunicación. Fíjate que tú me dices eso y yo lo uso hoy en día. Yo tengo papás que me han dicho, mire, señora Olga, ¿qué ha pasado en el salón? Porque es que yo no estoy todo el día con mi hija, yo quiero saber qué ha pasado. Ah, bueno, yo le voy a abrir un journal, se dice en inglés, un cuaderno. Mándeme un cuaderno que yo le digo, aunque sean pequeñas palabras, claro, yo no puedo abrir 23 cuadernos. Por supuesto. Pero si hay un niño que tú estás causando problemas, o un niño, lo ideal es eso. Y fíjate que yo creo que el trabajo que yo tengo hoy en día lo agarré fue por eso. Porque fue una de las técnicas que preguntaron y yo fue la que uso mucho. Uso cuando hay niños con problemas. Hay niños que a veces te llaman la atención porque no la tienen en casa. Exacto, es normal. Sí. Es lamentable, pero sí, forma parte de nuestro día a día. Porque llegamos cansados, o sea, el sistema también, el sistema en que vivimos. A veces en nuestros países de hispanos no se trabaja tanto como aquí sí se trabaja mucho. A veces hay papás que tienen hasta 2 trabajos, hay niños que no ven a sus padres, a su papá, o ven solo a una figura, o la mamá ya se divorció, o si tiene un padrastro. Entonces es difícil, entonces uno se ha convertido como el centro de ellos, y inclusive ellos te cuentan a veces a ti más que a la mamá y al papá. Pero a veces la mamá no te cree lo que te está diciendo el niño. Entonces digo que la maestra ha perdido la autoridad, ha perdido la credibilidad. La credibilidad. A veces con razón, porque sí es verdad que ha habido casos de maestras que han cometido errores, pero no son todas. En porcentajes ha sido muy mínimo. Cierto. Con respecto a la tecnología, ¿cómo ha cambiado el uso de la tecnología en el aprendizaje desde tu infancia hasta ahora? Muchísimo, muchísimo. Antes, bueno, yo todavía tengo aquí, mira, un callo por escribir. ¿Por qué? Porque antes no teníamos eso, no teníamos que escribir lápiz y papel. No había la computadora, no había la facilidad. Inclusive yo le hablaba a los niños, no lo creen, aunque en todas las escuelas hay biblioteca, en todas las escuelas hay biblioteca, en nuestra edad, a nuestro tiempo no lo había. Nosotros tenemos la facilidad de que todas las escuelas tenían biblioteca. Entonces uno tenía que ir a la biblioteca pública. Sí. Y en la biblioteca pública, inclusive yo cuando estudié Derecho me acuerdo que en Caracas había las Rojas Astudillo, que yo le pedí a mi madre, que antes que falleciera, por favor done todos mis libros a las Rojas Astudillo. Porque yo quería que otros niños que no tenían los libros fueran a las Rojas Astudillo a investigar. Y me dijeron que eso no existe. Porque ya para eso está todo en la computadora, porque para investigar ya uno no tiene. Cuando yo estaba niña, que había el micrófono, cuando había el coro, que usábamos los micrófonos, pero no había ese tipo de tecnología. ¿Crees que hoy la educación depende demasiado de las pantallas? Muchísimo. Hay niños que si no te tienen la pantalla, no te pueden realizar una asignación. Una asignación. Es cierto. Me lo dicen, no puedo, Miss Olga, puedo escribir, yo le doy lápiz y papel, por ejemplo, para matemáticas. Hagan la suma o la resta o la operación con lápiz y papel. ¿Puedo, por favor, me permite usar la calculadora? No puede, dependen de la calculadora. Bueno, yo creo que eso fue lo único que yo tuve en mi año de educación, la calculadora. Sí. Fue lo único que tuvimos como tecnología. ¿Qué opinas del acceso a la información instantánea en la educación actual? No es mala, es buena, porque uno tiene, hay un dicho que dice, si tienes acceso a la información, tienes acceso o sea, que puedes recorrer el mundo. Por supuesto. O sea, no tienes que viajar para conocer, porque tienes todo el acceso dentro de tu casa. Y es verdad, pero también tienes acceso a todo lo malo. Por eso que yo siempre te digo que con medida, todo así dosificado, depende de la edad del niño, hay que írselo dosificando, tiene que haber como una tutoría, siempre tiene que haber como alguien con instrucción, con medida. Pero ¿quién es ese alguien? Somos nosotros los educadores, somos nosotros, pero nos dejan. Exacto.
a veces las leyes no nos dejan. No, Las mismas leyes, te hablo aquí en los Estados Unidos, y los papás, inclusive hasta los papás están limitados hoy en día por las mismas leyes. es que mira, ¿cómo controlas tú 22 niños con 22 celulares, por ejemplo? Imposible. Imposible controlar qué ven, qué hacen. Estoy hablando de 25 niños en un aula con 25, o sea, cada uno con un celular. ¿Cómo controlas tú qué ven? Si en cualquier momento, en cualquier descuido, se van al baño, llevan el teléfono, es totalmente imposible. Yo tuve el caso, o sea, me pasó de middle school, escuela media, lo que es la educación básica, para otros países. Y ya cuando tú estás en una edad de adolescencia, o sea, tú eres muy curioso. Entonces nos pasó a todos, somos curiosos. Sí. Y tener la tecnología, tienes el acceso a todo. Entonces, aunque pongas clave, mira, a veces son más inteligentes en ese sentido con la tecnología, muy astuto, yo no digo más inteligente, todos somos inteligentes, yo siempre digo que todo el mundo es inteligente, pero son muy astutos, entonces se meten por otro lado y llegan a donde quieren llegar. Entonces los castigan, no, porque estaban viendo cosas que no deben ver, o se estaban comunicando con la muchacha o con el muchacho. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para poder controlar eso? O sea, se nos está escapando de las manos. Sí. La tecnología dicen que es un mal necesario, pero ¿hasta qué punto es buena? ¿Qué tan buena puede ser o qué tan mala y dañina puede ser? Yo tenía el año pasado, antepasado, cuando estudiaba, di estudios sociales y español en la escuela media. Yo les hice firmar a los muchachos un contrato donde ellos se comprometían, aparte de todas las normas de conducta, no usar celular. Y yo puse una cesta donde celular que consiguiera, celular que iba para ahí, pero ellos de verdad que fueron muy honestos y ellos me decían, tengo un celular, lo voy a poner ahí, cuando termine la clase me lo llevo, gracias por decirlo. El que me hacía eso, bueno, tenían un punto de verdad, por comportamiento y por honestidad, porque la honestidad cuenta, Claro. decía, la honestidad cuenta. Claro. Entonces, es una cuestión, hoy en día yo siento que con los adolescentes nos hemos vuelto a negociar con ellos. Sí. Negociar con ellos, o sea, tienes esto con esto, pues te dé a favor esto. Y ellos, encantados de la vida, entran a negociar con Y muchas veces es una buena estrategia, sí. ¿Cómo era la participación de los padres en la educación antes y cómo es ahora? muy activa. Antes era muy activa. Teníamos, acuérdate, Miguelina, que teníamos otro tipo de familia. Sí. La familia, el modelo como familia ha cambiado. Ha cambiado mucho porque las leyes han cambiado. Todo ha cambiado. Cuando yo me gradué de abogado recién gradué, ya me gradué en el año 88, no quiero que saquen cuenta para que sepan cuántos años tengo, pero en esa reforma del Código Civil vino una cantidad de reformas y ahí perjudicó muchísimo a la familia, porque venía lo que era, o sea, lo que era la patria potestad, donde venía ya podía ser la madre soltera, donde tenía ya los derechos, ya podía exigir y salir a trabajar, y no importa, el papá no tenía que ver nada con el hijo, y ahí causamos un poquito de daño. Al principio yo defendía mucho el código, pero después dije, ¿qué daño causamos? Porque no nos dimos cuenta que estábamos creando daño, no a la mamá, pero al niño, porque cuando el papá no tenía nada que ver con el hijo, entonces, imagínate, se partió la célula fundamental de la sociedad, que era la familia. Totalmente de acuerdo. ¿Notas alguna diferencia en la manera de disciplinar o motivar a los estudiantes? Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado. Ahorita, inclusive el sistema de calificación ha cambiado. Antes tú le decías a un niño, bueno, mira, bueno, los niños hoy en día no te dicen directamente, yo quiero dinero, así, inclusive para los cumpleaños, inclusive para los cumpleaños. Pero te digo, antes un niño era como que más conforme, era más inocente. Sí, es cierto. Era como más noble también, había más nobleza de corazón, o sea, siento yo que había como, sí, era como, Es que la crianza era totalmente era muy diferente, los tiempos muy distintos, pero ¿por qué? Porque entró mucha información acá a la casa. Entonces se rompió
como esa inocencia Sí, que había. se rompió. Sí, como no, totalmente distinta. Nosotros cuando ya estábamos en la escuela, ¿qué nos daban de regalado? A la salida estaban todos los heladeros, a la salida de la escuela había muchos heladeros y el chichero. La chicha es una bebida en Venezuela. Entonces estaba el señor de la bebida, que es como lo que es en México la horchata. En México es la horchata. Para nosotros es una bebida de leche. Entonces, claro, estaban todos los de la bebida, los heladeros, los de todo lo chuchería, pues dulces. Nosotros con dulces nos conformábamos. Sí, ahora un niño no se conforma con Ahora eso. no. Mira, esta pregunta me parece bastante interesante. ¿Se hablaba de inclusión o diversidad en las aulas de tu época? No. Yo creo que no era ni siquiera necesario. No era necesario, por eso volvemos a lo de la inocencia, o sea, no había necesidad porque para nosotros, o sea, lo único que, y no se hablaba de bullying, No se hablaba de no bullying. se hablaba de bullying, no se hablaba de que alguien que te molestaba, porque sí te decía, yo fui gordita toda mi vida. Te decía, ay, estás gordita, mira qué tal, que alguna me decía, es gordita. Pero uno no lo tomaba como que te estaban haciendo bullying. Inclusive en Venezuela, y hay un humorista venezolano famoso que dice, inclusive uno no lo tomaba como que te estaban molestando, que te estaban agrediendo o te estaban ofendiendo, más bien que te estaban haciendo, más bien creían que te lo estaban haciendo por tu bien, Sí. que te lo estaban haciendo, era una crítica constructiva. Sí. Ahí no existía ese tipo de cosas de que porque era de color o porque era manerado, no existía eso. Es que ahora se habla de la palabra inclusión. Y la pregunta dice que si se hablaba de inclusión o diversidad, Sí. es que no se habla, ni siquiera, No se yo hablaba. no escuché nunca en mi vida, durante la adolescencia y la infancia, la palabra inclusión, porque es que sencillamente no excluíamos a nadie. Yo no siento que excluíamos a nadie, allí jugaba el gordito con el flaquito, el morenito con el blanquito, Así. y éramos todos iguales, no veíamos color. Y se hablaba del grupo escolar, éramos el grupo. Los amigos, Sí. y los grupos eran sólidos y grandes. Yo me acuerdo que se hablaba del grupo escolar Elías Rodríguez, por ejemplo, el nombre de la escuela, con el grupo escolar tal. Y inclusive si había competencia de conciertos, de poesía, no veíamos competencia de poesía, imagínate, ahora ya eso no existe, la competencia entre las poesías. Yo era una de las que decía poesía, me encantaba. Competencia de gramática, que es el spelling, lo que es aquí en Estados Unidos el spelling bee. Fíjate tú, y nosotros al final se hacía una gran reunión de todos los grupos escolares y éramos todos amigos. O sea, no existía esa rivalidad, no existía ¿cómo te digo? Como ese celo y esa cuestión, ese fanatismo de que no, tú no eres mi amigo, no. Exacto. Si pudieras traer de vuelta una práctica del pasado a las aulas de hoy, ¿cuál sería? Esa. O sea, me gustaría mucho la competencia Sana. las competencias sanas, las competencias entre grupos sanas, porque eso los motivaría a ellos. Los niños son muy competitivos, les gusta, eso está en nuestro ser, innato, Sí. innato en nosotros, el ser competitivo, el querer ganar. Y tú cuando quieres que un muchacho participe, ponlo a competir entre mesas, ¿sí? O ponlo a competir entre colores. Ellos, ay no, o niñas contra niños. Y los niños ganamos, y las niñas, somos competitivos por naturaleza. En mi escuela nosotros teníamos un programa, todavía de vez en cuando hablamos de reactivarlo, de retomarlo, pero lamentablemente las leyes no nos permiten, que nosotros llamábamos Olimpiadas del Saber. Todos los años los niños participaban, la mayoría participaba. Una vez lo hicimos para todos los grados, o sea, todos los estudiantes de cada salón tenían que participar. O sea, no había la opción de que no participara, pero era de alguna manera para motivarlos a estudiar. Y le colocábamos medallas de oro, plata y bronce. Hacíamos todo un esfuerzo, porque tú sabes cómo son las cosas en Venezuela. Y se veían motivados, inclusive los padres. De repente una supervisora nos dijo que no podíamos hacer eso porque era de alguna manera excluir a aquellos que tenían dificultad del aprendizaje, pero si todos participaban, inclusive los chicos que tenían dificultad para el aprendizaje, Bueno, se les daba un hay- premio especial. Aquí en los Estados Unidos hay inclusive ese tipo de olimpiadas para personas disabled, por personas inhabilitadas.
Pero No hay. fíjate, pero hay una complicación Sí, actualmente. sí, sí, yo sé. Y siempre cuando uno no quiere hacer algo, busca la excusa para no hacerlo. Olga, ¿qué consejo le daría a los docentes actuales desde tu experiencia? Bueno, yo siempre les he dicho a las maestras que están a mi alrededor que nosotros somos, tanto tú como yo, Magdalena, tanto tú como yo, y de pronto tú eres más joven que yo, pero estamos pasando, y que tenemos que dejar nuestra experiencia en favor de la sociedad. Entonces siempre les digo, mira, nosotros tenemos que obtener de ustedes su aprendizaje nuevo, porque ustedes también nos alimentan a nosotros. Claro. Pero yo que siempre vean a los niños qué es la parte que ellos necesitan. Cada niño es un mundo, que cada niño es un mundo. En estos días yo veía un estudio que están realizando donde decía, y me pareció y lo compartí, donde dicen, ¿cómo vamos a dar una educación individualizada cuando cada salón está metiendo 26, 27 niños en un aula? Demasiado. Hay crisis de maestras. En Oklahoma es uno de los estados que hay mayor crisis de maestras. Sí. ¿Por qué? Y por eso se está hablando de las certificaciones alternativas. Todas las maestras se están mudando hacia Texas, se están mudando hacia Kansas, los estados arriba abajo. ¿Por qué? Porque pagan más. Oye, le digo a mis amigas las maestras, ser maestra no es por salario. Nosotros no estamos aquí por un salario. Si yo estuviera por salario, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí, yo estuviera quizás en Utah o en Boston, que pagan muy bien. Pero yo no estoy aquí por un salario. Yo estoy aquí primero porque pienso que podría hacer un buen papel en la sociedad. Y segundo, porque yo voy a hacer en la vida de un niño diferente. Eso es lo que me ha dado los 25 o 26 años que tengo de experiencia. Y la satisfacción de que algún día, les digo yo a ella, porque ya me ha tocado a mí, de que de ese grupo, gran grupo que ustedes le han dado clase, te toque la puerta un día y me diga, me estoy graduando de veterinario, me estoy graduando de doctor. Este mismo grupo me ha sido muy emocional este fin de año, creo que por eso me ha pasado lo que me está pasando. Digo, oye, un gran grupo se me ha graduado, inclusive hay un chico que vaya a beisbolista. Y yo le dije desde chiquito, bueno. desde que lo vi en kinder, este niño va para las grandes ligas, porque bateaba. Entonces uno va viendo, vean en cada uno de sus estudiantes sus prospectos, y el que no vea como prospecto, traten de modelarlo, porque algo debe haber en el fondo de su alma, de su corazón. Todos nacimos para algo. Por eso es que el maestro debe ver la parte, o sea, cómo tiene su salón a nivel general, o sea, cómo viene, qué base tienen, pero tratar a cada niño de manera individual hace la diferencia, porque tú puedes de alguna manera ayudarlo, impulsarlo en ese camino que verdaderamente él quiere tomar, y que solamente lo descubre un maestro, porque la mayor parte del tiempo ellos están con nosotros. A veces te dicen, oye, porque tú eres tan estricta con esa niña o con ese niño, porque yo sé el potencial que tiene y lo hago para que aprenda, porque sé que me lo va a sacar. Así es. Y al final dice, viste, yo sabía que la niña o el niño lo tenía muy escondido, pero viste, lo sacó y me sacó 100 en el test. Qué bueno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo sabía, y está hablando español, porque sabía que tenía el potencial, pero nadie se había sentado a veces con un poquito de presión, ellos salen. Depende, hay forma, a veces con presión, a veces con amor, a veces hay que buscar cómo, porque cada uno tiene su manera de reaccionar. Hay algunos que reaccionan, hay niños, si tú ves el entorno, tú sabes que no tienen eso en casa, y tú le puedes hablar y lo sientas al lado y le dices, no, tienes que terminar esto, porque no, tienes que terminar. Entonces tú lo presionas un poquito, porque no tiene esa presión en casa, tú sabes que te va a dar. Tiene potencial. Olga, de verdad que ha sido para mí muy gratificante que estés acá. Gracias. Me siento súper complacida. De verdad que eres gigante en conocimiento, tienes bastante experiencia, cosas para compartir, y me siento honrada con tu visita. Gracias, de verdad te lo digo en nombre mío personal y en nombre de todas las personitas que te van a ver, de todos mis edu followers que te van a ver a partir del día lunes. Bueno, yo lo único que les pido a todos aquellos tus seguidores,
todos los que somos educadores y a los que no somos educadores, pero que de una u otra manera tocamos a un niño, que pensemos que ese niño es el futuro de nuestro mundo. Así es. De nuestro futuro, es nuestro futuro. Ese niño es parte de nuestro futuro. Bueno, y no te puedes ir sin que te demos un detallito, cortesía de Gali Gift, lo tenemos por acá. Gali Gift, esta mujer es extraordinaria haciendo regalitos. Mira, esto es un pequeño regalo que te damos. Gracias, mi amor. Te deseo lo mayor de los Gracias. éxitos. Ella es una gran educadora, muy emprendedora, y yo te deseo lo mayor de los Gracias. éxitos de tu programa. Espero que esta no sea la última vez que yo pueda venir y ojalá pueda venir a hablar de otros temas. Me gustaría que lo compartieras con mis followers. Ay, Es un hermoso. pequeño detalle, Mira, espero que te guste. hermoso. Mira lo que dice. Ay, esto está lindo, lindo, lindo. Mira, Teaching Kind Humans. Educando a humanos Amables. amables. Educando a humanos amables. Sí, y te digo, eso es el futuro. Nosotros, el futuro está en nuestra aula. Eso suena un poco trillado, Sí. pero a veces se nos olvida de que ese niño a veces fue golpeado, a veces no sabemos qué pasa en su casa, o a veces en realidad necesita que lo oigamos, a veces está llamando la atención. Y no es que le vamos a dejar hacer lo que quiera, sino que detectamos un poquito qué es lo que pasa. Y comunicación con los papás. Y no solamente con los papás, con las autoridades. Yo como abogado siempre toco el tema legal, con las autoridades. Por eso tenemos que ser activos también en la sociedad. Como maestros, ser activos en la sociedad, para poder cambiar la sociedad. Gracias, Galina. Gracias. Gracias, mi amor.